Bueno, acá estamos en los temas de la literatura. Alberto Tricarico les habla, acá junto a Gabriel Landoni, en este podcast que hacemos a través del equipo de Lectores 4.0. Y seguimos con el tema novelas, hoy con una nueva novela, con un nuevo autor. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, hoy el elegido es Georges Simenon, un escritor que a mí particularmente me gusta mucho, que es uno de los narradores que más he leído, tal vez por la cantidad de obra o por simple gusto. Georges Simenon nació en Lieja, en Bélgica, y de joven se trasladó a Francia, vivió casi toda su vida en Francia, excepto un tramo de su vida que vivió en Estados Unidos por la Segunda Guerra, y después volvió a Francia. Creo que murió en Suiza a los 89 años, 88 años. Vivió prácticamente todo el siglo XX. Pero hay unos datos curiosos de Simenon que no por esto lo hacen bueno, pero que no quiero dejar de decirlos por lo excepcionales. La otra vez lo hablábamos es más, me traje acá el machete. Simenon escribió 235 novelas. Sí, eso es sorprendente. Es sorprendente porque yo tengo 120, 130 y debo haber leído 150 y no me tropecé con una novela que sea la repetición de una fórmula o que sea una cosa baja, menor. Me cuesta mucho elegir las 5, 6, 7 mejores. Vendió 550 millones de ejemplares a lo largo desde que escribió la primera novela en el año 27, 28 del siglo pasado, hace 100 años. Bueno, escribió cuentos, ensayos, cartas, prólogos, sí. Las obras completas que no están traducidas al castellano como tales, de hecho hay muchas novelas que nunca se tradujeron al castellano y muchos cuentos también, las obras completas son 27 tomos de 1000 páginas cada uno. Fue traducido a 60 lenguas distintas. Yo creo que con 2 o 3 me conformaría. Claro. 60 lenguas. Y fue publicado en más de 100 países. Esto, bueno, depende de la época y los países. Una época que eran menos países, sobre todo en la época de la Unión Soviética. Hoy hay más de 210 países en el mundo. Y hay 59 films que proceden de adaptaciones de sus novelas. Algunos de la misma novela, ¿no? Versiones de la misma novela. Recomiendo uno que vi hace poco que se llama La Habitación Azul. La novela es mejor, me gusta mucho más que la película, pero la película está muy bien, hecha por un francés que se llama Alric, de apellido, que es actor, guionista y director, que es el que adaptó la novela y quien la protagoniza. Es una muy linda novela que está muy, muy bien filmada, La Habitación Azul. Y la novela que elegimos para hoy es Carta a mi juez. Carta a mi juez es, tal vez, no sé si tal vez, porque son tantas las novelas que pueden servir de ejemplo de lo que voy a decir después que me costaría distinguirla especialmente, ¿no? Porque Carta a mi juez tiene la particularidad de ser literalmente una carta de un condenado a muerte, luego de un largo proceso por asesinato, que le escribe a su juez, al juez que lo juzgó y que lo condenó, para hacerle entender algunas cosas de su vida. De su vida que lo llevaron a esa situación. Que lo llevaron a esa situación. Pero acá está lo interesante, de la vida del juez también. Que el juez también podría pasarle lo que le pasó a él. En general, los personajes de Simenon, esto se ve retrospectivamente en esta novela, esto que voy a decir, en otros se ve de manera presente en la narración. Los personajes de Simenon son personajes masculinos mayormente que en un momento determinado de su vida quieren patear el tablero. Se cansan de la vida burguesa, se cansan de lo preestablecido, se cansan de la familia modelo, del trabajo modelo, de la reputación burguesa, y dan un paso en principio inocente a veces, o divertido, o pícaro. Tiene una transgresión, digamos. Una pequeña transgresión que se vuelve en una gran transgresión y que los pone en una situación, en la mayoría de los casos, salvo contadísimas excepciones, y reitero que he leído 150 novelas de él, con lo cual lo que estoy diciendo es realmente contadísimas excepciones, lo ponen en situaciones aún peores, esa salida romántica,
lo pone en situación peor del punto de partida, claramente. En general tiene que ver con la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, el hombre que, en el caso del protagonista de Carta a mi juez, es un hombre que él tenía un padre extranjero, bruto, sin grandes proyecciones sociales, pero que tenía su chacra, su granja, sus animales y demás, y que cometía todo tipo de excesos y de infidelidad con su mujer y destrato con su hijo y todo, y él tiene la oportunidad de empezar a estudiar y de empezar a estudiar medicina. El padre muere, él queda viviendo solo con su madre y puede terminar la carrera de medicina, lo cual es el orgullo de su madre, pero su madre lo quiere casar, quiere que sea un médico digno y reconocido. Sí, una madre muy posesiva. Una madre muy posesiva. Lo casa con una chica que, la verdad, apenas me acuerdo el nombre, dice, y una chica que cuando está pariendo a su segunda hija muere en el parto. Entonces aparece Armand, que es la segunda mujer, que es la dueña de casa, la que no solamente ocupa ese lugar que el ocupaba sistema su madre, moderno burgués, sí. claro, No, que ocupaba su madre, claro. que todo ese sistema de amigos y ese círculo profesional necesitaba que se ocupe, que se ocupaba de él, y él era prácticamente un chico, donde ella le llevaba las cuentas. Reproducía la relación de su madre posesiva. De su madre, pero multiplicada por él, porque la madre, mal que mal, se bancaba algunos destratos del hijo en cuanto a su independencia, y su en mujer cuanto a su no salida, claro, el mujeriego y demás. Hasta que conoce una chica en uno de sus viajes, es un médico de pueblo, en los años 30 del siglo pasado, que va a hacer viajes a ver pacientes en tren a lugares cercanos o en auto. Conoce una chica muy joven, muy atractiva, muy loca, a ver que no se entienda mal este término tan ambiguo. O con un pasado truculento. Con un pasado truculento, pero aparte se encuentra con alguien que no tiene decidido nada, que no tiene nada preestablecido, que no pertenece a ningún esquema ya preconcebido y cerrado. Ahora, en la construcción de este personaje anodino que hace Simenón, está poniendo, me parece, a lo mejor un espejo para que el personaje central proyecte o refleje sus propios afanes inconclusos o sus propias aspiraciones, creo, porque al construir este personaje, es decir, parte de lo que a lo mejor podemos intuir es que hay proyecciones de las más oscuras del personaje luego, en esta secretaria o en esta muchacha anodina. Sí, ¿no? Totalmente. Este personaje... Digo, como recurso novelístico, técnico. Digamos, todo lo que ve Arboin, que es el protagonista, Charles Arboin, es un... él lo está contando retrospectivamente. Él cuenta en una carta cosas que pasó en los últimos 20 años. Entonces él va como desenmascarando esa falsa felicidad. Y nosotros nos vamos identificando con él, aunque sabemos, porque él lo está contando y porque hace referencia inclusive a detalles del proceso que lo condena, nosotros sabemos ciertamente que él fue feliz y ahora se da cuenta que en verdad no era tan feliz, ¿no? Y que en realidad cumplía un rol determinado y hacía un poco lo que los demás esperaban de él. Pero que él naturalmente tenía sus transgresiones que le resultaban cómodas porque era mujeriego, porque era infiel, porque le iba bien en su profesión, porque se instaló como médico en un pueblo donde no había médico, entonces tuvo una gran clientela. Los pobres pagan en efectivo, entonces siempre andaba con plata en el bolsillo y me daba ciertos lujos y me iba de vacaciones. Ahora, todas esas ventajas del pasado, hoy contadas, ya no son tan ventajas. Y esto es una reflexión para nosotros leyéndolo, que nos vamos identificando con él porque es muy humano. Digamos, si algo tiene la literatura de Simenón, digamos, si lo tendríamos que resumir en 2 palabras, comprender al humano y perdonar, digamos. Perdonar en el sentido cristiano, inclusive. Sí, misericordia. Misericordia, es decir, ahí vos lo dijiste en una palabra lo que yo había dicho en 2. Es decir, entender que por algo también está esta estructura o este formato o
o este modo de narrarse contándole la carta al juez. Entender que somos intercambiables, que nosotros podríamos estar en esa situación. Perfecto. Todos los personajes de Simenón nos ponen en una situación en la que podríamos estar nosotros. Hitchcock en cine, que nada que ver con la literatura de Simenón, es parecido. Es decir, nos ponen en situación en personajes comunes que tienen un traspié, que se encuentran en una situación, están de vacaciones y por un error le ratan al hijo, ¿no? El hombre que sabía demasiado. Y el tipo tiene que recuperar al hijo. Y al hijo se lo lleva a Inglaterra, estaba en África, se lo lleva a Inglaterra y tiene que vivir todo un periplo, un tipo normal, un médico que estaba de vacaciones. Que le había costado un montón juntar esa guita para irse de vacaciones. Bueno, este es un personaje al que le pasan, por supuesto, termina asesinando, termina siendo juzgado por asesinato, termina siendo condenado a muerte por asesinato. Pero los pasos en cómo lo va contando y cómo vamos entrando en este personaje de Arbois es muy interesante porque nos sentimos identificados. Son perfectamente humanos y casi corrientes. Sí, inclusive hasta con las transgresiones, porque él dice al final que Martina sería la chica, esta secretaria, está con su pasado, y con la distinta, la romántica con la que se encuentra en París y después termina arruinando y dejando de lado su matrimonio y se va a vivir con ella a París y la termina matando en París por otros motivos que no voy a revelar ahora para darle un poco de inquietud al que va a leer la novela. Aún ese acercamiento a esa mujer nos está contado de una manera que nosotros podríamos estar en ese lugar. Claro. Porque él la conoce en un viaje, ella justo volvía hacia el pueblo de él, y a él se le ocurre, como se enamoran en ese viaje, se le ocurre traerla como asistenta enfermera porque necesitaba una enfermera. Pero la tenía que hacer trabajar en su casa con su mujer, que es la que llevaba las cuentas y todo. La lleva a su casa. Y uno empieza a ver cómo uno a veces se mete en pequeños problemas que se transforman en grandes problemas, que están movidos por el deseos claro, absolutamente humanos, y que si bien el personaje lo justifica exageradamente como la presión de su segunda mujer, que no lo dejaba, lo asfixiaba, entonces él tenía que buscar, y en realidad ya era una torrante desde antes, pasan cosas como esas. Claro, le pasan estas cosas a los seres humanos. Claro, claro. Y en este sentido me parece como... yo había puesto acá en mi apunte, comprender y no juzgar. Digamos. Si no hay en Simenón algo, nunca hay un juicio, nunca hay un personaje que claramente el autor está diciendo sí que es posesiva una madre, sí que es, pero no moralmente. Claro, no moralmente. No catequiza esto. No, jamás. No, exactamente, jamás. No hay un juicio moral. Se nota por su formación católica, claro, por estudiar 20 años con los jesuitas, por venir de una familia católica, por ser manifiestamente católico, se ven sus cartas y en sus ensayos. Eso, inclusive fechas, recordatorios, escenas que ocurren en Navidad, en Año Nuevo, en Pascua. Es decir, se nota el orbe católico, la atmósfera católica. Bueno, pero también la misericordia cristiana. Claro, pero no, claro, exactamente. Pero no se catequiza. No hay una idea de condenar moralmente a un personaje desde el show autoral, desde el narrador. No esterilizar la dimensión humana. Absolutamente. No esterilizar nunca la dimensión humana. En ningún caso, ni el más extremo. Las últimas 5 páginas del libro, el protagonista con el que estamos atados de pies y manos, porque venimos con él leyendo su propia carta desde el principio, de 250 páginas, las últimas 5 páginas, cuenta cómo la mató. Claro. Y aún ahí no nos podemos separar de él. Es decir, no nos podemos separar del todo. Claro. Entramos y salimos, digamos. Nos horrorizamos y nos atrae. Y nos atrae. Y habla del amor, y habla, no es que el tipo se vuelve un sádico. No, claro. No pierde nunca su dimensión humana, que es, como la mayoría de los personajes masculinos de Simenón, que era como era Simenón, según dicen, una persona corrida, claro, mujeriega, con ciertas licencias, claro, con ciertas posibilidades de darse ciertos lujos, claro, con ciertos abusos sobre el medio en el que se movían, pero que de alguna manera, sabiéndolo o no sabiéndolo, consciente o inconscientemente, eran presos de ese modelo burgués, claro, del que atravesaban. Sí. Y es interesante cómo gran parte de las novelas de Simenón, ya sean estos melodramas o los policiales que hizo con el detective Maigret, en todas las novelas de Simenón, o en gran parte de las novelas de Simenón, el drama, la tragedia, se da en un pueblo de provincia de Francia. No se da, o de Estados Unidos inclusive, ¿no? Porque cuando escribe de Estados Unidos sitúa diegéticamente en Estados Unidos, pero no lo hace en el centro de Nueva York, sino
Sí, en la periferia. Decir, en la periferia. Está la idea de la periferia. Como que esa periferia geográfica tiene un correlato con la periferia moral o de comportamiento subjetiva de los personajes. Bien. Bueno, ¿qué más? Bien. Bueno, algunas novelas... ¿Por qué, ahora yo preguntaría ¿por qué leer hoy Simenón? Yo preguntaría ¿por qué no leer hoy a Simenón? Bueno, Simenón para mí es el narrador más atractivo. Si yo tengo que leer algo, es muy difícil que no vaya corriendo a la biblioteca a agarrar un libro de Simenón. Y es muy difícil que no, y esto no es por lo superficial, justamente, sino por lo profundo. Es muy difícil que yo arranque medio al pasar, como casualmente, una novela de Simenón de 200 o de 300 páginas para recordar el argumento y no la termine. Porque me va enmarañando esa segunda línea, esa cuestión temática, esa cuestión simbólica, esa cuestión metafórica que hay atrás de la superficie, que en cuanto lees las 10 primeras páginas te acordás de una novela que ya leíste y decís, esta termina así, es así, ahora aparece este personaje. Te va entramando eso, que eso no te lo acordás también, o querés revivirlo para ver qué pensás vos sobre eso, o cómo es tu lectura de eso ahora respecto a cómo fue antes. Esta cuestión porque en definitiva... No hay juicio, hay una comprensión, hay misericordia, pero hay algo que se nos quiere decir, o hay algo que se nos pone sobre la mesa para que reflexionemos. Bueno, volver a eso. Y me parece que Simenón es un escritor, aparte que es un escritor ágil, disculpa Gabriel, que en un párrafo salta de un tiempo a otro, describe mientras narra, no hay 5 páginas de descripción, o sea, mientras están las acciones sucediendo, él está describiendo la casa, mientras el personaje se va moviendo, agarrando los objetos. O sea, le da una agilidad. Y esto tiene que ver con algo que creo que lo hemos hablado en algún podcast, y si no lo he dicho en algún programa, no sé, en algún lugar, una clase. Simenón es un escritor que, como Salinger y otros de los que estamos viendo, fueron al cine. Y que entiende que, a diferencia de la novela del siglo XIX, que se tomaba 100 páginas para describir una geografía, una casa, un lugar, el espectador de cine, que es el lector, porque no hay ningún lector que no haya ido al cine por lo menos una vez, tolera menos una descripción exclusiva y una narración exclusiva. Necesita el pantallazo más rápido. Y esto creo que creo que todos los escritores conscientes de esto lo deben haber intentado de alguna manera, ¿no? Tratar de mixturar eso. El cine ha transformado la literatura, obviamente. Totalmente. Bueno, vos sabés, Kundera era profesor en una escuela de cine antes de ser escritor. Él venía del cine. Bueno, no, yo creo, creo firmemente que cambió la literatura como cambió todas las artes, como cambió la cultura en general. Claro. Pero en términos literarios, si uno lee los rusos del siglo XIX, si uno lee la novela del siglo XIX, Moby Dick, qué sé yo, o el mismo Poe, uno se da cuenta, siglo XIX para atrás también, claro. Siglo XIX porque la novela es muy emblemática, se han escrito muchas novelas del siglo XIX. Uno se da cuenta, si hacemos un paralelo con el largometraje de cine y la novela, ¿no? Que tienen, por ahí hasta estructuralmente pueden tener algunas cosas en común. Muchas novelas se han pasado a cine, y esto es cierto, pero si uno se permitía ciertas digresiones descriptivas, cierto monólogo interior, cierta cosa que en el cine no van, y uno a la vez tiene en cuenta que quien lo va a leer a uno es alguien que fue al cine y que ya pasó por esa experiencia, bueno, encontrar un estilo como el de Simenón o como el de Salinger, creo que Bioy Casares también. Para esto hay que ir mucho al cine también, o hay que saber, claro. O hay que ver qué ve tratar de entender de los que te van a leer qué es lo que ven en el cine, o cómo ven el cine en cuanto a esto del ritmo. Porque nadie pretende que una novela tenga el ritmo de cine de 1 hora y media, acelerado y con tiros y acá, allá, y que se cierre y una estructura firme en los 3 actos. Pues, digamos, tiene otras libertades, pero no tiene... las libertades del siglo XIX. No tiene la libertad del siglo XIX. Ahora, en esas no libertades del siglo XIX creo que Simenón es ejemplar. O sea, Simenón te pasa de un tiempo... punto y aparte, y estamos en otro tiempo y entendemos claramente que estamos en otro tiempo. Sobre todo esta novela que va alternando pasados distintos. Y nosotros entendemos perfectamente a qué pasado se está haciendo referencia. Si hace 2 años atrás, si cuando se casó con la primera mujer, si cuando se murió el padre, porque no lo cuenta cronológicamente eso que va trayendo del pasado hacia el presente. Entendemos temporalmente todo. Se nos describe mientras se nos narra. Se nos hace entretenido
y por momentos intrigante descifrar eso que se nos está narrando y después con toda una segunda línea misericordiosa, pero a la vez filosóficamente rica, con una delicadeza en el tratamiento del ser humano y de la condición humana que es, digamos, por todo esto y mucho más. Claro, que es el mensaje de Simenon. Claro. Bien, la pregunta iba por ahí. Sí, bien. Bueno, vamos a cerrar acá, que no sé, el cronómetro no me funcionó bien esta vez, pero me parece que nos pasamos de tiempo. No sé qué dirán allá los muchachos en el control. Bueno, seguimos con otra novela la semana que viene. Gracias, Gabriel. Gracias, Alberto. Chao a todos.